Bien, en el día de hoy tenemos el plato fuerte del programa, que es nuestro invitado especial que normalmente tenemos, y siempre somos muy selectivos al seleccionar personas con vasto conocimiento sobre los temas que les invitamos a tratar. Como es el caso de hoy, aquí tenemos a un gran amigo, un hermano, un abogado, un experto en el área del derecho que tiene que ver con el derecho inmobiliario. Se trata del doctor Domingo Guzmán. Buenos días, Domingo. Muchas gracias, honor inmerecido que usted nos hace. Primero quiero elevar un saludo para su audiencia y para el set que nos acompaña. Estamos aquí para hacer el aporte humildemente a su audiencia en qué podemos ayudarle en el aspecto inmobiliario. Sí, yo tengo una pregunta, licenciado Domingo. ¿Y cómo se inicia aquí los procesos históricamente de inmobiliario? Bueno, lo primero que tenemos que ver es qué usted tiene. Si usted tiene una posesión del inmueble, si usted tiene una constancia anotada, si usted tiene un acto de venta, entonces ahí nosotros podemos determinar cuál es el procedimiento y paso a desglosarle. Si usted lo que tiene es simplemente la posesión del inmueble y no tiene ningún tipo de documentación, entonces, si no está registrado, lo que procede es un saneamiento. El saneamiento viene siendo la inscripción del inmueble en mensura. ¿A qué le llaman mensura? Mensura es a la inscripción en la jurisdicción inmobiliaria. Mensura es un departamento donde un agrimensor va a medir, va a hacer un plano y lo va a someterlo para saneamiento con el objetivo de registrarlo y poseerlo de un título de propiedad. Licenciado, yo a veces veo que cuando voy a un campo, que personas que no tienen documentaciones dicen, mira, de aquella mata a tal sitio es empalizada, de aquí para allá es mío, de ese empalizada de Púa hacia allá es de Pedro. Entonces, ese estilo de medición, yo he querido entenderlo. ¿Por qué se produce? Bueno, ese estilo de medición que no es tal, se llama la posesión del inmueble. Si no hay un registro, si no hay un título, lo que hay solamente es una posesión. La posesión hay que delimitarla. Y mientras usted no deslinde o se produzca un saneamiento, usted no es dueño real con un título. O sea, su posesión no está no protegida por el Estado ni por ningún estamento que pueda usted exigir un derecho. Domingo, y esos casos que se dan, que son frecuentes, a veces hasta de grandes litis, donde a veces una porción de terreno, una parcela tal, tiene a veces más de un propietario con más de un título. ¿A qué se debe ese tipo de conflictos que son comunes en la República Dominicana? Permítame decirle que ya esos casos no se dan, porque esos casos se daban cuando antes de que entrara en vigencia la ley 108-5, existía lo que se llama constancia anotada. La constancia anotada era que usted compraba un terreno, entonces el registrador de título se lo registraba, pero usted no había pagado los impuestos, no había deslindado. ¿Qué sucede? Que la misma ley establece que si a usted se le perdía su constancia anotada, que era un título en esa época, que usted podía solicitar uno por pérdida. Entonces, la jurisdicción está obligada a suplirle otro título a usted. Usted puede tener 2 o 3, todos son originales. ¿Y no tiene fuerza? ¿La constancia anotada no tiene fuerza de título? No. La constancia anotada tiene la misma fuerza que tiene un título original o un título emitido por el registrador de títulos. Porque es que ese era el título que había antes. A partir de la ley 108-5 es que se derogan las constancias anotadas y se da un plazo de 2 años para que todas sean
cambiada y para que no se emitan más. Había que pagar los impuestos porque la constancia anotada es el único problema que tienen, que todavía no le han pagado los impuestos a impuesto interno. Una pregunta, licenciado Domingo. Usted acaba de decir que la ley 108, esa ley pues, deroga lo que era la constancia anotada y le daba un plazo de 2 años en ese momento para que todas aquellas constancias anotadas fueran regularizadas y entonces se convirtieran en título definitivo luego de pagar los impuestos. Entonces la pregunta mía es la siguiente: ¿y si todavía nosotros tenemos por ahí en la calle gente con constancia anotada, cuál es su situación? Bueno, lo que pasa es que la ley no es retroactiva. Las constancias que ya existían están ahí, son válidas y son válidas y son un título de propiedad. Lo que sucede es que yo quiero ser como, voy a buscar una forma en el cual yo le pueda explicar a la audiencia y a ustedes qué es una constancia anotada. Si usted llega a una casa y encuentra mosaicos, usted va a encontrar muchos mosaicos en el piso. Entonces, la parcela viene siendo el piso completo. La constancia anotada es un derecho que usted tiene, uno de esos mosaicos. Ahora, ¿dónde está el problema? Que usted no sabe dónde está el mosaico que a usted le corresponde. Entonces, cuando llega la exactitud, la ubicación, su matrícula, cuando usted deslinda, es que le dicen, de todos esos mosaicos, este es el suyo. Y eso viene con el deslinde, que es lo que le falta a esas constancias anotadas que para hacer un título definitivo. O sea que la constancia anotada es como un derecho que usted tiene en una propiedad, pero usted no sabe cuál es la esquina o cuál es el lugar que le corresponde de esa propiedad en realidad. A menos que usted no tenga la posesión del inmueble. Domingo, aquí recientemente, inclusive, todos sabemos el desorden en términos jurídicos, inclusive a nivel internacional ha frenado mucho la inversión en bienes raíces por eso. Pero han habido casos patológicos recientes, por ejemplo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, a qué se puede deber que hace apenas, creo que no hace un año, que se obtuvieron los títulos finales del Palacio Nacional, la sede de gobierno? Pero también tenemos un caso donde un puertorriqueño reclamó una amplia porción del Centro Olímpico, Félix Sánchez, Juan Pablo Duarte, y recientemente un tribunal falló a favor del reclamante de esos terrenos, lo que obliga al Estado a pagarle más de 300, creo que más de 300 millones de pesos. ¿A qué se puede deber todavía a esta altura de juego esa serie de problemáticas en términos inmobiliarios en la República Dominicana? Eso se debe mayormente, es la protección que tiene el título definitivo. La posesión es infinita, no prescribe nunca. Usted tiene un terreno y si está registrado, usted se lo deja a su nieto, nunca prescribe. Y quien sea que regularmente exija esos derechos, el Estado, la jurisdicción inmobiliaria, los tribunales están obligados a darle una sentencia favorable. Y sea quien sea que posea esos terrenos, van a llegar a sus manos, porque nosotros somos signatarios de acuerdos internacionales, los cuales podemos ser castigados si le negamos el derecho de propiedad que tiene cualquier ciudadano. ¿Qué porcentaje de terreno en República Dominicana todavía se puede decir que es del Estado? Bueno, para simplificar, un 65% de terreno está registrado y un 35% falta por registrar. Pero se hizo un intento hace en el 1963, por ahí, 65, de registrar todos los terrenos. Se abrió un espacio en el cual el Estado contrató muchos agrimensores y le dio la potestad de que registraran todos los terrenos. Ellos salieron por el país a registrarlo, a sanearlo, a inscribirlo por primera vez. Pero se dio la situación de que había dos tipos para hacer ese saneamiento: la posesión natural y la posesión teórica. La posesión teórica era que usted ponía esos terrenos a nombre de cualquiera, se pagaba, creo que era 25 pesos de impuestos. Entonces, lo único que había era que
acordonar el lugar, cerrarlo y mensurarlo. ¿Qué sucede? Que los agrimensores comenzaron a deslindar o a mensurar grandes espacios de terreno y lo ponían a nombre de un particular, de su esposa, hasta que eso fue ya de una manera exorbitante y fue derogada. Pararon esa mensura. Esa mensura fue detenida porque ya se estaban apropiando de muchos terrenos personas que no podían ni siquiera deshiervarlo. Por eso usted ve que en el este puede aparecer una gente que tenga 2.000 tareas de tierra, 2.000 metros, 5.000, pero él no tiene ni siquiera con qué deshiervarlo, pero es el dueño, porque él tiene un título a través de un saneamiento, pero fue de esa forma. Hay una pregunta que me inquieta. El ensanche Espaillat y parte del ensanche de Gualey y esa zona, Luperón, por ahí. Luperón, supuestamente siempre he escuchado que le corresponde a los vecinos. Ahora me pregunto yo, vamos a suponer que corresponda a la familia Estrella, ¿verdad? ¿Tengo posibilidad de recuperar ese terreno a pesar de que hay tantos sectores y barrios ahí? Precisamente un saludo para el señor José Angelino Vicini, quien es mi amigo, trabajo con él en las ventas de esos terrenos de la parte alta, en Sánchez Luperón, La Cañita, Capotillo, toda esa parte de arriba. Bueno, ellos son los dueños de esos terrenos, porque un título así lo consigna. Para usted tener un saneamiento no, un deslinde en esa zona, tiene necesariamente que comprarle a la familia Vicini. Sobre si ellos pudieran, en un caso particular, exigir sus derechos ahí, ellos pueden, porque ellos son los dueños. Ahora, hay una parte del Estado Dominicano que cuando los Vicini, en esa época, tenían esos terrenos, eran terrenos baldíos. Ahora, esos terrenos, ¿qué costaban en esa época? ¿Qué cuestan ahora? ¿Pero por qué cuestan ahora? Porque el Estado puso acera, contenes, el Estado puso escuelas, hospitales, agua, luz, teléfono, todos los servicios que hacen que una urbe tenga un valor. Entonces, mal pudieran los vecinos entrar en una litis para desalojar a esa parte de ahí. Realmente yo creo que tenemos que invitar a Domingo, tenerlo aquí con frecuencia porque hay tantos temas sobre el área de manejo de terreno aquí, tantos conflictos, inclusive que ha provocado tantas muertes, que un experto como Domingo, creo que debemos darnos el lujo de tenerlo aquí con frecuencia, aunque sea una cápsula de algunos minutos. Sí, yo quiero hacerle una última pregunta, porque, o sea, la pregunta que tú le hiciste ahorita tiene mucho que ver con lo que le voy a hacer ahora. Domingo, ¿por qué observamos que casi siempre cuando se necesita realizar una obra pública y se declaran áreas de terreno de utilidad pública, siempre los dueños de esos terrenos, hasta se mueren los dueños y los nietos son los que lo cobran? ¿Qué es lo que sucede con eso? Bueno, la ley establece que cuando el Estado declara una área de utilidad pública, antes de la ejecución de cualquier obra ahí, debe depositarle el dinero fruto de esa negociación o del valor del inmueble, ya sea por acuerdo o porque un profesional del área determine cuánto cuesta. Ahora, hay que ver sobre la violación de ese derecho, cómo las personas han actuado, porque nosotros tenemos necesariamente, el Estado tiene que resarcir los derechos cuando son titulados de cualquiera que lo posea. Entonces, si el que fue violentado en su derecho busca las herramientas necesarias, busca un buen abogado que lo represente, que pueda incluso someter al Estado en los organismos internacionales por los acuerdos que nosotros mantenemos de respeto
a la titulación. El derecho de propiedad es un derecho inviolable. Bueno, agradecemos porque ya nos hicieron señas de que ya hasta aquí es el momento, pero ya llegó de todas maneras vamos a traerlo en otro momento para que nos aclare una serie de inquietudes que todavía las tenemos en mente. Muchísimas gracias. Nos despedimos a los televidentes, gracias por estar con nosotros.